acá porque es un paciente de una enfermedad rara. La Organización Mundial de la Salud considera que una enfermedad rara es aquella que tiene uno cada 10.000 o cada 20.000 habitantes, pero la que él padece tiene una presentación de 1 cada 1.000.000 de habitantes, o sea que es ultra rara. Pero él nos quiere transmitir hoy la experiencia que ha hecho compartiendo información con otros pacientes, con otros médicos en distintos lugares del mundo, y quiere que eso sea útil para la comunidad médica y de pacientes uruguayos. O sea que le tenemos que agradecer al doctor Porcecansky la generosidad por venir a plantearnos hoy esta inquietud, y también especialmente a las autoridades del Colegio Médico que nos han facilitado su sede y sus posibilidades para transmitir esto, más allá de los que hoy tienen la suerte de escucharlo personalmente. Así que los dejo. Yo no quiero hablar mucho de mí, lo que quiero contarles es todo lo que aprendí en los últimos 13 años y porque derivé lecciones que creo que pueden ser de mucha utilidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los médicos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los familiares? ¿Qué es lo que tienen que hacer los pacientes? Y creo que tiene aplicabilidad a cualquier enfermedad rara, no tiene que ser ultra rara, cualquier enfermedad rara. Y la incidencia de enfermedades raras, cuando uno empieza a sumar las enfermedades raras, hay muchos pacientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, 6% de la población tiene algún... una en 100.000 pacientes, y algunos somos muy especiales, somos uno cada 1.000.000 de pacientes, redondeando. Pero se podría estimar en mi caso, digamos, quizá haya 3 uruguayos que no conozco con esta enfermedad, pero en otros países donde hay mayor identificación, pensamos, esa es más o menos lo que estimamos. Es decir, estimamos que, por ejemplo, en Estados Unidos pudiera haber unos 330 pacientes, más o menos. Para dirigir mis palabras, obviamente tengo algunos puntos centrales que son comunes para pacientes, familiares y médicos. Quería que me muestren su mano. ¿Cuántos de ustedes son médicos? 1, 2, 3, 4, okay. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Okay. ¿Y cuántos de ustedes son familiares? Okay. Muy bien. Entonces, me voy a dirigir más que nada a médicos, pero voy a, obviamente, también explayarme en el rol de pacientes y de familiares. Les cuento brevemente mi odisea. Por mis 56 años de vida, yo estaba en perfecto estado de salud. Y hasta el día de hoy, con esta excepción, estoy en perfecto estado de salud. Sí, yo no tengo cáncer, no tengo diabetes, no tengo nada. Mi último recuerdo de cuando caí enfermo y me llevaron a emergencias, exactamente hace 13 años, esta semana, en la semana de Thanksgiving en Estados Unidos, en noviembre del 2005, antes de que perdiera la conciencia, recuerdo que la enfermera me preguntó, tengo una pregunta, me la tiene que contestar de inmediato, ¿a cuáles medicamentos usted es alérgico? Y yo le dije, no sé,
Me dijo, ¿cómo no sabe? Digo, porque yo no tomo ningún medicamento. Es decir, tuve enfermedades de la niñez, pero nada más. Me dice, dado su estado tan pobre de salud, yo creo que usted va a ser un paciente muy difícil. Y así lo fui. Pero eso. Les quiero contar brevemente, porque todo el mundo debe estar curioso, de qué se trata. Se trata del síndrome de fuga capilar sistémica. ¿Qué es eso? Ustedes dirán. Bueno, fugas capilares hay de muchos tipos y las dividimos entre primarias y secundarias. Las fugas capilares secundarias son las más usuales. Son raras, pero son más usuales. Es un fenómeno, está bien escrito, así que lo voy a leer, más comúnmente visto en la sepsis y menos frecuentemente en enfermedades autoinmunes, en el síndrome de ácido retinoico, en síndrome de injerto, en infesticiosis hemofagocítica, el síndrome de hiperestimulación ovárica, en fiebres hemorrágicas virales y en mordeduras de serpientes y envenenamiento con ricina. También hay productos farmacéuticos como la gemcitabina, un medicamento de quimioterapia, así como ciertas interleucinas y anticuerpos monoclonales que también pueden causar fugas capilares. Pero estas condiciones y factores son fuentes de síndrome de fuga capilar secundario, es decir, el paciente tiene otro problema y como parte del cuadro general de mala salud tiene una fuga capilar. El síndrome de fuga capilar sistémico, o SCLS por las siglas en inglés de Systemic Capillary Leak Syndrome o enfermedad de Clarkson, es una condición primaria porque el paciente no tiene otra cosa que una fuga capilar. Y eso quiere decir que se caracteriza por la salida de plasma sanguíneo a través de las paredes capilares, desde el sistema circulatorio de la sangre hasta los tejidos circundantes, y en particular los compartimientos musculares de brazos y piernas, y mucho menos, muy rara vez, a órganos o a cavidades corporales. Como ustedes imaginan, lo que les estoy describiendo es un cuadro de una hemorragia interna. Y eso tiene dos enormes peligros. Primero, ¿a dónde va el plasma? Como digo, invade las cavidades musculares en particular, y entonces somos muy susceptibles a tener un síndrome de aplastamiento de los músculos capilares. Yo he tenido pérdidas grandes de músculos y de nervios en brazos y piernas. Por ejemplo, no tengo muslos en ninguna de las dos piernas porque los músculos de las piernas inferiores son conocidos como los compartimentos más estrechos, de manera que si hay una invasión de líquido o plasma, son los primeros en morirse, ¿no? A menos que haya una operación quirúrgica de fasciotomía para minimizar la presión sobre los músculos. Es una enfermedad episódica, no tiene nada de degenerativa, así que la cosa es sobrevivir los episodios, y la progresión típica de la enfermedad es que uno tiene un episodio y después por 1 o 2 años no tiene otro, pero después tiene un segundo, y después el tercero, cuarto, quinto, etcétera. Si uno lo sobrevive, empiezan a ocurrir con mayor y mayor frecuencia, hasta que conocemos de casos donde tienen estos derrames, estas fugas capilares, estas
hemorragias internas semanalmente. Entonces la clave inicialmente, como no había cura, la clave inicialmente era aprender a manejar mejor los episodios para que el paciente sobreviva. Porque al mismo tiempo que está el tema de que el plasma invade partes del cuerpo que pueden ser dañadas, obviamente la perfusión de los órganos pudiera sufrir porque no hay suficiente circulante entregando el oxígeno que el cerebro y los otros órganos sensibles precisan. Entonces, los que tenemos, los sobrevivientes son los que tienen daños en las extremidades. Los que murieron son los que tuvieron daños en los órganos. Y el médico de emergencias o de cuidados intensivos está ante un tremendo dilema, inclusive cuando tiene el diagnóstico correcto. Si le da infusiones masivas de líquido, empeora la presión sobre los músculos y todo durante el periodo de fuga capilar. Si no le da líquidos auxiliares, pone en peligro los órganos vitales. ¿Qué hacer? Bueno, como ustedes se imaginarán, muchos de los médicos nos matan queriendo salvarnos, porque o nos dan demasiado líquido o no nos dan demasiado líquido, y es un problema manejar eso. Pero en mi caso hemos avanzado, durante los 4 años que tuve episodios, yo llegué hasta tenerlos 2 veces por mes. Así que ya estaba muy cerca del fin. Me tenía que morir en el 2010, según la proyección. Pero menos mal que los economistas no somos los únicos que hacen errores de cálculo. Y entonces la cosa es manejar los episodios mejor. Pero después de ciertos experimentos en Europa, se encontró que hay manera de evitar los episodios. Así que yo hace 9 años que no tengo episodios. Tengo los daños iniciales y las cicatrices para comprobarlo, pero no tuve más episodios. Así que no le voy a contar más, voy a pasar directamente a las enseñanzas. Y lo que hice, en primer lugar, fue... yo soy un científico de profesión y he hecho mucha investigación sobre cosas económicas y financieras, no sobre médicas, pero se me ocurrió atacar el tema de la ignorancia sobre esta enfermedad como lo atacaría como un problema en las finanzas o en la economía. Es decir, empecé por hacer una reseña de la literatura, me leí todos los artículos habidos y por haber, después que aprendí el idioma, la jerga que usan los médicos, y cuáles eran los problemas, cuáles eran los grados de ignorancia que había y dónde había los cuellos de botella de información y eso, se me ocurrió hacer lo que haría, como digo, para cualquier otro proyecto. Le escribí un mail a todos los autores de los artículos que habían salido en los últimos 10 años, preguntándoles si ellos habían tenido alguna otra experiencia adicional sobre la cual no habían publicado y si estarían dispuestos a compartir con mis médicos cualquier otra información adicional que todavía no haya aparecido en la prensa. Eso pareciera fácil, pero es difícil. Primero hay que tener acceso a las publicaciones. Como soy profesor universitario, a través de mi biblioteca tengo acceso a todas las revistas académicas del mundo. Entonces podía leer los artículos. A veces obtener los artículos es un problema. Segundo, tenía una dirección de mail que no era de Gmail o de Yahoo, sino que era académica. La gente veía que este señor por lo menos está afiliado con una universidad. Y después me presentaba como paciente, pero paciente que me había pedido mi médico que haga esto. No me lo había pedido mi médico, pero... Entonces, y ofrecía obviamente ponerlos en contacto con mis médicos. Entonces, era una cosa que claramente yo les
ofrecía un canal de comunicación profesional adecuado. Y lo que pasó fue que, bueno, la gran mayoría de los médicos me respondieron diciendo de que no, mire, ya gané la lotería, ya vi un paciente y no creo que voy a ver otro en mi vida y no sé nada más y lo que publiqué es todo, pero gané la lotería yo porque un médico de París que trabaja en el hospital más grande de Francia, un equivalente de clínicas multiplicado, Hospital Pitié-Salpêtrière, él me contestó diciendo, sí, estamos haciendo cosas aquí que todavía no hemos publicado, así que dígale a su médico que se comunique conmigo. Y entonces ese médico nos contó que estaban experimentando con infusiones de inmunoglobulinas y que esas infusiones mensuales de inmunoglobulinas estaban parando los episodios. Y es muy curioso porque mi complemento de inmunoglobulinas es absolutamente normal, es el mismo a mis hermanos, el mismo a mis hijos, etc. Yo no tengo falta de inmunoglobulinas, pero he sabido que en ese caldo de inmunoglobulinas hay otras cosas allí y que esas cosas pueden tener efectos inmunomoduladores importantes, porque lo que se piensa, la hipótesis que hay, es que hay citoquinas y otros elementos que por alguna razón se vuelven locos, digamos, y empiezan a mandar el mensaje que hay que abrir las compuertas capilares. Y lo bueno de la cosa es que es un proceso reversible. Como usted sabe, en medicina, muchas veces, una vez que pasa algo malo, se vuelve en peor y termina muy mal, a menos que haya una intervención farmacoquímica o quirúrgica o algo. Pero estos episodios, como les conté, duran solo 1 a 3 días y es un proceso reversible. Entonces es muy, muy curioso, porque hay muy pocas cosas reversibles así. Y en fin, todavía no sabemos exactamente cómo y por qué, pero la hipótesis es que en ese caldo de inmunoglobinas hay algunos elementos que calman estos otros elementos sanguíneos que pudieran estar mandando de vez en cuando estos mensajes, de manera tal que la orden de abrir las compuertas no se da. No es una solución permanente, no es una cura, pero nos ha permitido estabilizarnos. Me llevó casi 3 años desde que me enteré de esto hasta que recibí la primera infusión. Pero ahora, en muchos países, muchas veces a los pacientes les toca 3 días obtener el tratamiento. Y hemos avanzado, por ende, de forma muy rápida lo que yo hice es establecí una comunidad virtual, les voy a contar un poco más al llegar al momento, una comunidad virtual que permitió a los pacientes comunicarse unos con otros y eso me ayudó también a salvar la vida porque yo tenía algunos de esos pacientes franceses con los cuales se estaban experimentando y ellos contaban del éxito de los experimentos y eso ayudó mucho porque obviamente al principio había que conseguir testimonios por escrito para presentar ante los ministerios de salud pública y las compañías de seguro, etc. Y entonces, a través de la comunidad, pude obtener testimonios de pacientes escritos por sus médicos, gracias a que nos hayamos conocido, entre comillas, por la internet. Entonces, el poder usar las comunicaciones de hoy, estábamos hablando de otras maneras de entregar buena medicina a través de las comunicaciones modernas, es un importante desafío porque la tecnología está yendo más adelante de nuestra capacidad de usarla bien y entonces ese va a ser un tema. Entonces voy a mencionarles los principales puntos que quería decir.
un poquito, tengo daños en manos y pies y, en fin. Entonces, el primer punto es la actitud de muchos médicos. Me consumo un poco de agua, al fin y al cabo, a ver, me tomo un poquito de agua. Gracias. La ironía, claro, es, yo nací y crecí rodeado de médicos. Padre, abuelo, tíos, primos, hermanos, ahora tengo sobrinas, casados con médicos, etc. Mi esposa, el hermano es médico, muchos médicos. Y a mí todo lo de la medicina y todo eso me daba asco, la verdad. Mi padre quería que yo también sea médico y yo no decía, papá, ni puedo ver la sangre, ¿cómo voy a ser médico? Pero la ironía, ¿no? Que me tocó una enfermedad, sangre, y que ahora todavía le tengo asco, pero hago lo que hay que hacer. El primer punto es que no hay expertos en enfermedades raras a la mano. No hay. Entonces, si uno parte de eso, puede encontrar las soluciones mucho mejor que perdiendo tiempo buscando especialistas a la mano. Puede haber especialistas a muy larga distancia que uno puede contactar por teléfono, por internet, pero no hay a la mano. Entonces, el primer error que hacen los médicos y que hacen los pacientes y que hacen los parientes es tratar de encontrar un especialista en la enfermedad rara o que resuelva el diagnóstico del paciente que otros no han podido resolver. Y yo les digo, mismo en Estados Unidos, ¿no? Que fue mi experiencia personal, los médicos que son generalistas, llamémoslo así, es decir, medicina general, medicina familiar, médicos de cabecera a la antigua, o medicina interna como especialización, trabajando en hospitales, etc. La actitud de muchos de ellos es rendirse fácil. Es decir, yo no sé nada. Yo inclusive entrevisté a algunos médicos y les dije, mire, yo estoy precisando un médico que me apoye, mi enfermedad es la siguiente. Y le daba un resumen de 5 minutos. Esto obviamente después que tuve el diagnóstico definitivo, etc., ¿no? Y muchos de ellos me decían, no, pará, vos sabés más que yo, no te puedo ayudar. No, eso es gravísimo, pero lamentablemente es una actitud muy común, ¿no? Paciente raro, que no tiene diagnóstico definido, que no se le puede recetar algo y chau. Pérdida de tiempo, además puedo equivocarme, una vez se muere, me siento culpable, etc. Me persiguen por mala praxis. Entonces, la tendencia es mandarlo a especialistas. Y como digo, no hay especialistas que sirvan. Y entonces muchos pacientes pierden años dando vueltas en especialistas de todo tipo y obviamente muchas veces reciben tratamientos horrorosos y carísimos, etcétera, que no funcionan porque no están bien diagnosticados, para empezar. Entonces, en mi experiencia, si uno basa la suposición, ya sea, como digo, paciente, médico, enfermera, familiar, si uno parte sobre la base que no voy a encontrar un especialista que me resuelva el problema, se puede evitar mucho tiempo perdido, mucho costo pagado y mucha frustración, y se puede partir sobre bases más realistas que van a dar una solución mucho antes. Parece mentira, pero voy a tratar de convencerlos.
En mi caso yo tuve mucha suerte, en menos de una semana tuve el diagnóstico correcto. Pero la gran mayoría de los pacientes que he conocido a través de la internet o personalmente anduvieron por ahí 1, 2 o 3 años y quién sabe cuántos murieron en el camino buscando el diagnóstico correcto. Y eso es muy común con las enfermedades raras, ¿no? Que ¿dónde los califico? ¿Cómo los califico? Entonces les voy a dar ejemplos de cómo lidiar con la ignorancia y los voy a tratar de convencer que un médico internista o un médico general, médico familiar, médico de cabecera, en realidad es el mejor médico a tener. ¿Por qué? Porque se precisa alguien que conecte con el paciente. Se precisa alguien que tenga compasión. Se precisa alguien que sepa que no sabe nada y que está dispuesto a aprender. Se precisa de alguien que sea un coordinador, que sepa llamar a diversos especialistas para resolver aspectos específicos, pero no pensando que esos especialistas se van a hacer cargo del paciente y van a resolver el problema. Se precisa un médico que quiera un desafío intelectual, que le guste jugar de detective, que le guste diagnosticar a la antigua, haciendo una hipótesis, después viendo si hay algún examen o test, laboratorio o lo que sea, que lo puede corroborar. Si esa hipótesis no funciona, traer otra hipótesis y hacer otro test. En vez de hacer lo que los médicos, me dicen que acá también, ahora hacen por todo el mundo, que lo primero que hacen, antes que el paciente tenga inclusive a veces una chance de explicar mucha cosa, lo mandan a hacer un montón de análisis que en general no sirven para nada cuando se trata de enfermedades raras, porque obviamente lo que están buscando esos análisis son las cosas más comunes, no están buscando las cosas raras. Y yo, especialmente como esto está siendo grabado y pudiera ser visto por otros en el futuro, les digo a los médicos que lidiar con un paciente con enfermedades raras, sí, les va a comer mucho tiempo. Sí, nunca ningún sistema los va a compensar por el tiempo que ustedes pudieran gastar en este paciente. Pero va a ser tan rejuvenecedor tener el desafío intelectual y aceptarlo. Yo sé que no es para todos. Hay médicos que prefieren ver un paciente detrás del otro con las enfermedades comunes. Aquí viene un diabético, aquí viene un obeso, aquí viene uno con problemas cardíacos, aquí viene uno con cáncer. Y prefieren eso, porque más o menos saben, para cáncer lo mando para acá, para diabetes lo mando para allá, en fin, hay muchas fórmulas ya hechas, ya muchos caminos ya bien transitados, y ciertamente es lo más cómodo, lo más seguro, etc. Pero yo quisiera pensar que muchos de nosotros los profesionales nos gusta un desafío intelectual, nos gusta jugar de detective, nos gusta que los pacientes nos agradezcan por algo que realmente hicimos nosotros y que no fue el laboratorio que lo descubrió o el especialista que lo resolvió. Y entonces les quiero decir a los médicos que no son especialistas e inclusive a los médicos especialistas que se sienten que son incapaces o son los especialistas incorrectos, que si también aceptan el desafío de tomar un paciente con enfermedad rara y ayudarlo o ayudarla a encontrar la solución, va a ser una de las mejores experiencias de su carrera.
yo he hablado con muchos médicos que aceptaron ese desafío. Y en mi caso me agradecen, dicen, de vos nunca me voy a olvidar. El otro día fui a visitar uno de los médicos que 13 años atrás me trató, no el primero, sino el segundo en la sala de cuidados intensivos, y él me dice, hasta el día de hoy me acuerdo de todos tus números, de todo eso, de la preocupación que teníamos, de la falta de confianza en nosotros mismos que teníamos. Nos dábamos cuenta que estábamos en lo oscuro. Cuando hacíamos una cosa empeorabas, cuando hacíamos lo contrario mejorabas. Era una cosa realmente deslumbrante. Pero sin embargo aprendí tanta medicina a través de tu caso. Y así otros médicos que han tratado otros pacientes con otras enfermedades raras, los que aceptan el desafío se han sentido, como digo, rejuvenecidos y tiene el costo, como digo, de tiempo, de dinero, etcétera, pero es una cosa fantástica para la carrera de uno poder decir, me vino un paciente que no tenía solución y hice esto y le conseguí una solución. Así que hay muchos médicos que me confiesan, ¿no?, de que ya están podridos de ver los mismos empedernidos de siempre, los mismos fumadores que deberían dejar de fumar, los mismos... y hay tantos pacientes que no se cuidan y sin embargo es una gran cosa. Así que tener compasión y aceptar al paciente porque él o ella no tiene alternativas, les digo, puede ser una cosa muy importante. Y a los que son pacientes y son familiares, también les sirve lo que les acabo de decir. Que eso de ir especialista tras especialista buscando soluciones no es el camino correcto. Segundo, conectarse electrónicamente y vincular los puntos. Las soluciones y las respuestas están, en muchos casos están. En muchos casos es que la persona que tiene la solución no habla con la persona que tiene el problema. Y eso hoy a través de la internet se puede resolver. Se pueden comunicar los que tienen soluciones con los que tienen problemas. Porque no hay expertos a la mano, pero muchas veces hay expertos a larga distancia. Entonces la clave es que el médico que no sabe, sea un generalista o un especialista, admita que no sabe, porque a estos médicos no les gusta ir por ahí, admita que no sabe, admita que no lo puede referir al paciente a nadie que va a saber, pero sí puede, a través de la internet, como hice yo, averiguar quiénes están trabajando en el tema y obtener mejor consejos de ellos. En primer lugar, voy a hablarles de dar cómo uno llega al diagnóstico, ¿no? Pero primero les quería decir eso. Si tienen alguna idea, básicamente, alguna idea tentativa, básicamente la idea es buscar. Y lo que hay en medicina, que no hay en otras materias como en economía, es que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos tiene, como quizá ustedes saben, PubMed, tienen una biblioteca virtual en la cual ellos publican los abstractos y los títulos de todos los artículos de medicina de prácticamente todas las partes del mundo que salen. Eso no quiere decir que uno pueda tener acceso al artículo en sí, eso requiere un esfuerzo adicional, pero por lo menos usando las herramientas de búsqueda de un sitio como PubMed, uno puede llegar a mucha información bien específica que no está al alcance de la mano en el departamento o en la provincia o en el país donde uno vive.
También, una vez que tiene algunas ideas y uno tiene una actitud más humilde, uno puede pedir ayuda. Por ejemplo, en Estados Unidos, el National Institute of Health, con el cual trabajo muy de cerca, que es como un campus universitario en Bethesda, en las afueras de Washington, donde se llaman National Institutes en plural, porque ellos tienen una docena de institutos, Instituto de Cáncer, Instituto de esto, con especialistas que están haciendo investigación de último modelo, frecuentemente con investigadores en las principales universidades y facultades de medicina de Estados Unidos y del exterior. Es muy factible pedir ayuda de todo el mundo a médicos del National Institute of Health. Uno les escribe y aunque no sea contribuyente impositivo norteamericano, ellos contestan el mail y lo pueden pasar a algún colega que pudiera saber algo más, etc. Es un centro de referencia fantástico, porque como digo, si ellos no saben, saben quién sabe, y eso es muy importante. Así que la actitud de buscar y de pedir consejos, pedir consultas, es algo que se puede hacer y que la Internet permite. Si yo pude acercarme y encontrar esta aguja en el pajar, cualquier médico o paciente o pariente también lo puede hacer. Obviamente ayuda saber y escribir en inglés, pero mismo los que no saben en inglés, escribir en inglés, si saben lo que quieren decir, pueden hacer aunque sea una traducción rudimentaria con todos los instrumentos que hay, diccionarios electrónicos, etc. Y todos tenemos algún amigo que sabe inglés mejor que nosotros y le podemos pedir que le dé un vistazo al texto del email antes de mandarlo para que el mensaje quede lo más claro posible. No hay que tenerle miedo, el hecho es que hoy hay que comunicarse en inglés, los chinos lo hacen, los rusos lo hacen, todos los hacen. Yo recuerdo cuando iba a Francia por negocios y los ejecutivos franceses de la plaza financiera, yo sabía que ellos sabían algo de inglés. Y yo sabía que mi francés era peor de lo que ellos sabían de inglés, y sin embargo ellos insistían que las reuniones se hagan en francés. Hoy uno va a Francia y los franceses están orgullosos de mostrarle cómo saben inglés. Es impresionante. Y entonces, inglés es la lengua franca para todas las materias, inclusive medicina, y entonces el que no lo sabe, mejor que lo aprenda, y si no, que se consiga un amigo que sí lo sabe. Tercer mensaje, dar un diagnóstico tentativo e ir a partir de ahí. También para los pacientes y familiares. Obtener un diagnóstico tentativo es mejor que nada, obviamente. Por ejemplo, en mi caso, sabemos que es un fenómeno hematológico. Bueno, eso ya es algo, ¿no? Eso no quiere decir que los hematólogos nos puedan ayudar. La gran mayoría son inútiles completamente y al contrario nos derivan a cosas como cáncer y eso es lo que ellos hacen de día a día. Pero si uno sabe que es una cosa hematológica, entonces puede, ¿no?, y empezar a partir de ahí. En mi caso, les cuento cómo fue que recibí un diagnóstico muy rápido, en menos de una semana, y muestra la diferencia que hace la iniciativa personal. Como se imaginarán, cuando un paciente de nuestra enfermedad tiene un episodio, la poca sangre que le queda está muy hemoconcentrada. Entonces, uno de los test que se hacen cuando uno llega a emergencia, obviamente le hace un test estándar de lo que está pasando en la sangre y enseguida muestra que hay una razón muy elevada de glóbulos rojos a plasma. Entonces, lo que primero se les ocurre a los médicos es que quizá
hay un exceso de producción de glóbulos rojos. Porque ¿quién se le va a ocurrir que esta persona que no tiene una araña, un arañón, está sangrando por dentro? Es decir, es el denominador, es el plasma lo que está faltando y no que hay exceso de córpulos rojos. Entonces, la primera hipótesis que muchas veces se hace es que el paciente debe tener alguna forma de policitemia, porque en el caso de policitemia la médula produce más glóbulos rojos de lo que el cuerpo precisa, y entonces, en ese caso, entre las cosas que se hacen es periódicamente sacarle sangre al paciente para aliviar las consecuencias de eso. Entonces, mi primer médico de emergencias, cuando vio los resultados, dijo, ¿será algún tipo de ataque policitémico o algo así? Y lo primero que me hizo, obviamente, es me quitó la poca sangre que me quedaba. Ahí, cuando la presión arterial cayó a 0, se dieron cuenta de que quizá no es eso, ¿no? ¿Qué pasa si le damos un poco de líquido? Y ahí la presión arterial empezó a subir un poquito. Entonces se dieron cuenta de que para hacer policitemia es al revés que hay que tratarlo. Entonces quizá no sea policitemia. Bueno, él me cuidó por 3 días, durante los cuales tuve síndrome de compartimiento, de aplastamiento de músculos, y me tuvieron que operar por eso y todo lo demás. Tuve las pérdidas de músculos y nervios en las 4 extremidades que tuve, pero cuando terminó su turno, él se fue a su casa a trabajar sobre mi caso. No se fue a dormir nada más. Él me dijo, yo no podía dormir pensando en qué fue lo que pasó. Porque esto me pegó, esto no está en los textos, esto no está, vos reaccionabas al revés de lo que tenías que reaccionar, yo no. ¿Qué estaba pasando? Entonces, entre las cosas que hizo con calma se fue a PubMed, puso policitemia, y hay miles de artículos sobre policitemia, pero lo fue achicando y achicando hasta que se topó, no con el artículo, pero se topó con el título y el abstracto de un artículo publicado en Europa en idioma checo, pero por lo menos el título y el abstracto estaban traducidos al inglés. Y el título era síndrome de fuga capilar sistémica, muchas veces mal diagnosticado como policitemia. Dijo, ¿síndrome de qué? Y se puso a buscar lo poco que había, y ahí se dio cuenta, eso es lo que era, porque eso estaba, todos los análisis clínicos y el diagnóstico de la experiencia era de un episodio clásico de síndrome de fuga capilar sistémica. Claro, él no estaba tan seguro, pero con ese diagnóstico pude correr atrás de soluciones y contactos y todo lo demás. Entonces, lo que le quiero decir es que con acceso a la literatura, ya sea uno paciente o pariente o médico, sabiendo qué buscar, cómo buscar y dónde buscarlo, hacer esa tarea detectivesca, se puede llegar muy lejos, y encontrar soluciones. Así que mejor empezar con un diagnóstico tentativo, aunque esté equivocado, pero que facilite enfocar la atención en el tema, que no hacer diagnóstico. En fin, es mejor postular una hipótesis y que uno se equivoque que ordenar múltiples exámenes y no formular ninguna hipótesis. Parece tan obvio, pero hoy por hoy hay muchos médicos que no hacen hipótesis. Se fijan en los números y tratan de que los números le hablen, y a veces los números engañan, y cuando uno tiene más números, más engañado. Cuarta sugerencia,
escribir y publicar sobre el caso. Y esto aplica, en primer lugar, a los médicos. El primer artículo que se publicó sobre síndrome de fuga capilar sistémico fue publicado en 1960 por un grupo de médicos liderado por este doctor Clarkson en Nueva York, donde ellos escribieron el caso de una mujer que terminó muriendo de estos episodios y que la trataron por una serie de meses. Y el caso es una confesión de la ignorancia de los médicos. Ellos dicen, vino esta mujer, tenía estos problemas, tenía estos episodios, probamos esto, no funcionó, probamos aquello, no funcionó, probamos aquello, no funcionó, hicimos este examen, hicimos este test, etc. Estábamos todos tan curiosos, estábamos todos intrigados, le seguimos la pista, hicimos esto, todo lo demás, y los ponemos aquí a consideración de nuestros colegas médicos de todo el mundo, en uno de los mejores journals de Estados Unidos, por si alguno ve un caso similar, que avise y que lo piense, y que nosotros llegamos a esta posta con la antorcha y no podemos más, pero quizá alguien pueda recoger la antorcha del piso y ir al próximo paso. Ahora, en el caso de Clarkson y colegas, lo hicieron requete bien. Es un trabajo de 24 páginas. No es un case report de un párrafo, 2 párrafos o 3 párrafos. Porque claro, ellos estaban en Nueva York, tenían acceso a todo tipo de tecnología en el año 58, 59, y le hicieron de todo a esta pobre mujer. Inclusive le removieron los horarios, todo tipo de cosas le hicieron a la pobre mujer, tratando de salvarle la vida, pero en fin. Lo que los médicos que siguieron aprendieron de ese caso es, primero, que hay tal cosa, hay un caso que se presenta así y que no tiene solución aparente, y no importa, eso ayudó muchísimo, porque ahora sabían qué buscar y principalmente sabían qué no hacer, ¿no, verdad? Porque si uno aprende de los errores de los demás, no los comete uno en vano. Entonces, llevaron muchos años hasta que el síndrome fuera identificado como esto, y que la gente, que la comunidad médica entendiera qué estaba pasando y eventualmente qué hacer al respecto. Pero así se empieza con muchas enfermedades raras, con un case report, con un informe donde los médicos cuentan el cuento y aceptan su fracaso. Yo no sé cuánto esto está en la educación médica que recibimos en América Latina. No voy a hablar en particular de Uruguay, pero en general en América Latina. Y les digo por qué. Porque cuando yo comparo el número de casos reportados en los journals más importantes del mundo, hay muy pocos autores latinoamericanos, muy pocos. En general los médicos pareciera encuentran un caso problemático y dicen, menos mal que se murió, vamos para el próximo. Pero se ve que hay una cosa cultural de que en ciertos lugares no, tenemos una obligación a ese paciente mal diagnosticado de por lo menos escribir su caso para tratar de evitar otros. Les cuento, por ejemplo, en España tengo en mi comunidad una media docena de pacientes y a todos les escribieron un case report en revistas médicas españolas, en español, pero con título y sumario en inglés. Y en América Latina
deberemos tener pacientes, porque aunque sea 1 por millón, tenemos cientos de millones de habitantes, y sin embargo no hay presupuesto sobre nuestros pacientes. Entonces, en caso de que sea un tema a tocar como parte de educación médica, yo le digo, es muy importante escribir. Y no hace falta escribir 24 páginas. Hay cartas al editor de las revistas que se pueden escribir, donde mucha de la conversación tuvo lugar en esas páginas con respecto a mi enfermedad. Eran cartas al editor con 3 o 4 o 5 párrafos donde los médicos decían, siguiendo la pista de lo que no hay que hacer del doctor Clarkson, tuvimos un paciente, hicimos esto y bueno, por lo menos no se murió tan rápido o por lo menos no la destrozamos antes de que se muriera, etcétera, ¿no? Fueron avanzando. Entonces, escribir y publicar el caso es muy importante porque si uno no agrega información a la red, yo diría, no tiene derecho de tomar información de la red tampoco, porque es un proceso mutuo que hay que dar para recibir. Y es tanto más lindo dar que recibir. También para pacientes y enfermos hay muchos sitios para pacientes y enfermos en la red donde también uno puede explicar lo que está pasando, donde uno puede pedir ayuda, donde uno puede decir por lo menos qué no funcionó, etc. En el caso mío, yo me enteré exactamente hace 10 años atrás que 2 muchachos de 20 y pico de años habían establecido un sitio, rareshare.org, rareshare.org, para que pacientes, médicos y familiares pudieran comunicarse unos con otros con gran facilidad una vez que establecen un subsitio para la enfermedad en cuestión. Me fijé, no había nada de síndrome de fuga capilar sistémica, así que lo establecí yo. Al principio era yo y una paciente, después se juntaron 2 o 3, después se juntaron decenas y ahora tenemos 350 miembros, la mayoría no son pacientes, pero es un montón y hemos aprendido mucho uno de los otros. Y entonces hay oportunidades para familiares y pacientes de unirse a comunidades virtuales y escribir ahí sobre lo que pasó y buscar pistas, buscar soluciones. Así que escribir y publicar el caso no es solo para los médicos. Por fin, el quinto punto, educar a familiares y al paciente. Yo creo que los médicos tienen una enorme responsabilidad en un caso complejo de educar a los familiares y al paciente. No puede ser que nos quedamos con nuestra propia ignorancia. Tenemos que aceptarla, tenemos que reconocerla ante el paciente y los familiares y tenemos que pedirles que nos ayuden a encontrar la solución. Porque si el paciente está activamente buscando la solución y los familiares están activamente buscando la solución y usted está activamente buscando la solución, obviamente hay mucha más chance que lo van a encontrar. Hace falta hacer un diálogo, obviamente. El paciente y la familia puede ser que vengan a la visita y no tengan más que hablar que contarle de que escribieron a fulano y oyeron de mengano y qué le parece esta hipótesis, etcétera. Es un problema que la tecnología está avanzando más rápido de como sabemos usarla responsablemente. En fin, confesar la ignorancia y compartir la responsabilidad por el diagnóstico y posibles tratamientos
con familiares y pacientes me parece muy importante. Toda la responsabilidad no debe caer solo en el médico. Obviamente toda la responsabilidad no debe caer solo sobre el paciente. Pero si se hace un esfuerzo de equipo, es mucho más fácil encontrar la solución y obviamente psicológicamente saber que uno está remando junto y no solo es muy, muy importante para todos, inclusive para el médico. Es importante reclutar dentro del círculo del paciente un líder, una persona que, por ejemplo, porque sabe inglés o porque sabe hacer investigación, puede ser sociológica o histórica o lo que sea, pero sabe cómo buscar en la internet y no perderse, porque es muy fácil perderse en la internet. Es importante que el paciente y los familiares identifiquen una persona que realmente también se va a dedicar a hacer de perros a hueso tratando de encontrar respuestas. Hay trámites, hay muchas cosas también, lidiar con la compañía de seguros, lidiar con el Ministerio de Salud Pública, etc. Puede ser un trabajo de largo trecho, pero todo empieza con los primeros pasos correctos. Así que para terminar lo voy a resumir. Primero, tener compasión y aceptar al paciente porque él o ella no tienen buenas alternativas. Segundo, conectarse electrónicamente y vincular los puntos. Es un trabajo de detectivesco. Tercero, mejor un diagnóstico tentativo que no tener diagnóstico. Cuarto, escribir y publicar sobre lo que pasó. Y quinto, educar y reclutar a familiares y al paciente en la solución de la incógnita para que sea un trabajo de equipo que tenga más chance de fructificar. Muchas gracias. Así que con mucho gusto tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, primero, mi nombre es Verónica Nieto, soy médico, pediatra, hematólogo y quería agradecerle su generosidad al compartir su experiencia personal, que no todo el mundo lo hace, pero contarle que en nuestro país estamos haciendo algunos pasos que no son menores. Yo trabajo en el Centro de Referencia Nacional para Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que pertenece al Banco de Previsión Social, y que hace 30 años que trabajo allí, hace 4 que nos nombraron Centro de Referencia Nacional, y entonces se están dando pasos para poder, este centro tiene como 3 patas. Yo desde la pediatría, digamos, tuve grandes profesores, ¿no? Porque, bueno, primero en la historia de la medicina, que el doctor Turnes es un súper experto, estuvo el profesor Morchio, que fue nuestro primer pediatra y que describió la enfermedad de Morchio, que hoy es la mucopolisacaridosis 4. Y después tuve profesores como el doctor Delfino o el profesor Mañé Garzón, profesor a su vez de Historia de la Medicina, curso que también hice y acompañé, que me acuerdo de una conferencia que dio el profesor Mañé Garzón en Tacuarembó, en un congreso de la Sociedad de Pediatría que se llamaba Lo Raro y lo Frecuente. Y él siempre se dedicó a la letra chica de la pediatría, entonces lo raro eran las caries y lo frecuente eran todas estas cosas. Tanto es así que hace unos años le dije, profe, yo estoy más o menos como usted, ahora lo raro y lo frecuente. Es más, sigo haciendo guardia de pediatría y tengo una policlínica pediátrica para acordarme de que los niños también se resfrían y tienen cosas sencillas, ¿no? Se quiebran una pierna y les pasan cosas de la vida. Porque cuando uno se empieza a meter en esto, empieza a flecharse mal y entonces también está el contrapeso de que empezamos a ver fantasmas donde no los hay. Entonces hay que mantener el equilibrio. Pero contarle, bueno, esto que tenemos un centro de referencia nacional que tiene varias patas.
Una es la pesquisa neonatal, pero antes de eso tenemos una unidad de medicina embriofetal, donde se hacen diagnósticos prenatales de enfermedades de este tipo. Después la pesquisa, y bueno, y después tenemos el centro mismo, donde uno de los equipos es específicamente de enfermedades raras, otro de errores innatos del metabolismo, y después, cuando hay un número, una masa crítica de un tipo de pacientes, ese se separa y tiene un grupo especial, como por ejemplo la enfermedad fibroquística o la epidermólisis ampollar, tienen un grupo especial. Simplemente para que supiera eso. Y por otro lado, comentar para que los demás tengan que además de PubMed en España, en Europa, en Estados Unidos, existe una página que también es internacional, que es la página de Orphanet, que es muy importante porque allí se reclutan todas las enfermedades raras. Está en inglés, está en español, es de libre acceso, y que es muy importante esa página porque ahí es donde a veces encontramos. Nos pasó, usted hoy dijo, capaz que en el Uruguay hay dos pacientes más como yo, y hace no mucho tiempo yo coordino el equipo de recepción, es decir, que los que hacemos auditorías de los casos que se presentan para ver si pueden ingresar al centro. Y hace poco nos pasó que mandaron un caso y empezamos a buscar y no sabíamos, y Orphanet nos brindó que había esa enfermedad existía, que era tal, y que había un paciente por millón de habitantes. Entonces yo dije, bueno, imprimamos todo esto y guardemos, porque nosotros somos 3 millones, y a los 15 días apareció un segundo. O sea, es interesante y está bueno. Y por otro lado tenemos algo más, que son los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos no son más para enfermos viejitos, oncológicos y terminales, son para enfermedades que justamente cambian la calidad de vida. Y entonces tenemos incluso cuidados paliativos prenatales para acompañar a sus papás que van a tener un bebé que no es el bebé que soñaron. Entonces, desde allí en adelante, o sea, el único duelo que hay en la vida no es la muerte, hay muchos duelos, ¿no? De duelar el hijo que soñamos y no vamos a tener y todo eso. Entonces tenemos otras especialidades que los van acompañando en distintas etapas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Bueno, yo no soy médico, soy paciente. Tengo la suerte de tener a mi esposa, que es médica, que es como mi coaching y la que se contacta con Arturo continuamente. Hace rato que me anda dando vuelta una idea en la cabeza, y es, como bien dijo, los pocos pacientes que hay en Latinoamérica, ¿sí? La verdad es que, de hecho, en el foro no hay nadie aparte de mí, y también está la casualidad de que yo soy descendiente puro de 2 italianos, mis padres son italianos, digamos, con lo cual, digo, si se ha descubierto algo en cuanto a la procedencia de la enfermedad, porque me llamó poderosamente la atención que la única persona de Latinoamérica que al menos yo conozco, soy yo, tenga descendencia pura europea, y si se ha descubierto algo con respecto a ese tema. Sé que la raza negra no lo tiene, pero no he llegado a enterarme más que eso. Así que tenemos aquí una situación muy especial y muy grata para mí, que Ariel y su esposa viajaron esta mañana de Buenos Aires para venir acá y conocerme personalmente. Es la primera vez que nos vemos. Hemos estado conectados por internet nada más. Así que, como podrán ver, no es puro cuento. Realmente hay una comunidad que puede ser virtual un día y se pueden estrechar los lazos en otro. Obviamente que aquellos pacientes que vienen al National Institutes of Health, que tiene un proyecto sobre esta enfermedad, en general los conozco, tengo esa oportunidad de conocerlos porque yo paso entre Nueva York y Washington, así que si sé que un paciente viene a ser examinado en Washington, trato de, si tienen interés. Algunos no quieren, algunos tienen temas de privacidad
que yo respeto obviamente, pero no muchas veces tengo la oportunidad de conocer a los otros miembros y gracias por haber hecho este enorme esfuerzo de venir de Buenos Aires. No, mire, tengo buenas y malas noticias. El síndrome de fuga capilar sistémica afecta a todos, inclusive a los negros. Los conocí personalmente, créame. No, tenemos informes de todas partes del mundo. Tenemos informes de la China, tenemos informes de Corea, tenemos informes de Japón, tenemos informes de la India, tenemos informes de muchos lugares. Y además todo el trabajo de tipo de investigación genética que se ha hecho hasta el momento no detecta ningún componente hereditario ni ningún componente que pudiera fácilmente ser achacado a, es italiano. Claro que sí, tenemos algunos pacientes en Italia, pero si esto fuera un problema italiano tendríamos muchos pacientes en Italia, pero no los tenemos. Así que eso es lo lindo y es lo feo, porque no le podemos echar la culpa a nuestros padres y abuelos. Yo creo de que cuando uno tiene una enfermedad hereditaria, a mí no me gustaría tenerla. Digo, si tengo que elegir mi veneno, no buscaría ese veneno, una enfermedad hereditaria, porque no, uno podría decir, pero mis viejos tendrían que haber sabido mejor, o mis abuelos tendrían que haber hecho algo, etc. Así que no es hereditaria, no es común a un solo tipo de persona, ni de raza, ni de descendencia, ni eso, y como digo, no es solo la observación casual y sistemática de distintos cortes que se ha hecho, pero también la científica hasta el momento no refleja ningún aspecto genético que pudiera correlacionarse con algún tipo de nacionalidad o raza o lo que sea. Por eso hay dos hipótesis, ¿no? A mí me gusta hacer hipótesis, me imagino que se dieron cuenta y lo heredé de mi papá. Una es que hay pacientes que no están siendo identificados apropiadamente, y la otra es que hay pacientes, pero sus médicos no están escribiendo al respecto, y ellos o no se sienten cómodos en inglés, o no se les ocurre buscar soluciones a través de la internet, y pudiera ser. Tampoco tenemos, por ejemplo, no tenemos miembros de África, y no son todos pobres en África. Hay gente que obviamente tiene los medios de comunicación y el conocimiento del inglés, algunos fueron excolonias, etc. Así que yo creo que hay, yo sospecho que hay pacientes, sospecho que hay muchos que mueren sin diagnóstico, pero creo que hay muchos que no están conectados. Y por eso yo cuento de mi entusiasmo del potencial para bien que tiene la Internet. Sabemos que tiene potencial para mal, pero bien utilizada hay muchas respuestas que están en la Internet, y es el proceso de sabueso de ir buscando las soluciones. También hay otros aspectos, por ejemplo, el National Institute of Health no se le ocurrió solo empezar a investigar nuestra enfermedad, lo tuve que convencer. Pero, en fin, algunas cosas pasan aleatoriamente y las otras hay que causarlas, ¿no? Pero solo ya que toco eso de la investigación científica, diría que en general, por ejemplo, en el caso de nuestra enfermedad, hay solo un científico que está trabajando seriamente sobre el tema en términos de investigación biomédica, es decir, trabajar con muestras de tejidos, muestras de sangre, etcétera, hacer trabajo de laboratorio. Realmente tenemos solo uno, ese que recluté en el NIH,
Y después tenemos muchas contribuciones de médicos de trinchera. Si uno ve la literatura, es mucho de, me cayó este paciente, y esta fue mi experiencia, etc. Y los médicos de trinchera tienen mucho que aportar. Si yo hubiera esperado una solución a mi problema de este científico, ya me hubiera muerto en el 2010. Así que la información que los médicos de trinchera, todos ustedes tienen, es muy importante, cuando es algo nuevo y raro, ¿no? Obviamente. Pero por eso digo, yo creo que es un trabajo en equipo. Los pacientes tienen cosas que aportar, los parientes tienen cosas que aportar, porque a veces los pacientes no nos damos cuenta de lo que hacemos y lo que decimos, etc. Y obviamente los médicos que tienen curiosidad intelectual tienen mucho que aportar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, muchísimas gracias al doctor Turnes y al colegio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Yo estaba reflexionando que Arturo tiene, no por la enfermedad, sino por la genética familiar, dos raíces muy fuertes. Una, el padre, que fue un investigador, un hombre práctico, que hacía 3 tareas por día. De mañana estaba atendiendo el Instituto Antirrábico, que estaba en la calle Durazno. Hoy es el Club de Residentes de 33. De tarde iba al Instituto de Higiene a producir la vacuna antirrábica que se aplicaba a los pacientes mordidos por perros sospechosos. Y en la tarde-noche atendía en lo que era el garaje de su casa, tenía la sala de espera, y allí atendía a los pacientes del CASMU. Un hombre muy arraigado al Uruguay, sus 3 hijos son uruguayos, uno economista, otro médico oftalmólogo en Canadá, y el menor, Yuki, en Israel, que no se dedica a la medicina. Y la madre era bibliotecóloga del Instituto Cultural Anglo-Uruguayo, y por allí viene el afán por investigar y buscar, pero además tiene esa grandiosidad de transmitir conocimiento con generosidad, con altruismo. Por eso le tenemos que agradecer que nos haya venido a compartir su experiencia y a dejarnos pistas para seguir investigando y trabajando en estos temas. Bueno, muchas gracias, Arturo.